Señores, tenemos un montón de invitados, pero quiero empezar por Claudia Neira, que conoce a algunos de estos personajes porque lo sufrió en carne propia. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Sos legisladora de la ciudad. ¿Y qué pasó? Bueno, el día 4 de julio, en la jura de la exministra Batakis, sufrimos con la diputada Maya Dar, con mi compañera de la legislatura, un escrache. En ese momento, la verdad es que parecía un hecho aislado. Creo que fue uno de los primeros hechos. Nos dejó totalmente desencajadas porque llegamos tarde, estábamos con trabajo en la legislatura. Cuando quisimos ingresar había un grupo ahí con una bandera argentina. Nosotras, como caminamos tranquilas, nos mandamos por el medio y ¿para qué? O sea, fue todo un camino hasta que logramos ingresar. ¿De qué? Insultos, humillaciones, barbaridades. Lo que te puedas imaginar, amenazas, insultos. Y nosotros no entendíamos, porque además somos legisladoras de la ciudad, digo, no es que tenemos un conocimiento tan grande. ¿Quién es Neira, legisladora? Y automáticamente fue chorra. ¿Y eran de Revolución Federal? En ese momento no sabíamos nada. Por eso tampoco denunciamos, dijimos era un hecho aislado. Empezamos a ver luego videos que se reproducían, con lo cual tomaba otro cariz. En realidad, el hostigamiento seguía por las redes. Decíamos, ¿por qué hay gente compartiendo estos videos? Y ahora lo que vemos es el domingo en el programa de La Nata, en PPT, veo una cara de una vecina que dice que tuvo un enfrentamiento con la Cámpora, supuestamente una vecina de ahí o una ciudadana, y yo digo, esta cara la conozco, porque la vi tanto en los videos que los vi una y otra vez. ¿La Nata llevó una escrachadora? Había como un panel que parece que circuló la convocatoria en las redes, y había legisladores de nuestro espacio, también de Juntos por el Cambio, había ciudadanos, y ella estaba ahí metida, como había otro, había cuatro. Cuatro que habían participado en los scratches. O que los habían difundido. Por ejemplo, hay uno de ellos, Ariel Viano, con quien yo tuve un intercambio, y él dijo, no, yo no... Preguntó, dice, ¿vos cómo sabés que yo estuve? Yo simplemente difundí el video. Bueno, la situación fue me quedé atónita, empezamos a buscar en las redes, y resulta que justo estos días todo el mundo hablaba de Luján. Luján, y cuando encontramos el usuario, era Luján. Perdón, ¿se trata de Luján Romero, la íntima amiga de Jimena de Tesanos Pinto, la que dice que ella yo no sé nada? No, la vecina de Cristina es amiga de esta escrachadora violenta que las tuvo como objetivo a ustedes. Que nos tuvo como objetivo a nosotras, que estuvo parada al lado de ese hombre que la amenazaba a Cristina en la puerta del Patria. Ella estaba parada al lado, también la vimos en los videos. Violentísima la señora. Terriblemente violenta. Iba adelante, por eso también estamos haciendo la denuncia. ¿Es una de rubia? No, es morocha de pelo muy largo. Y bueno, hoy presentamos la denuncia formalmente, claro, con la diputada Maya Dar. Y la verdad es que nos llamó la atención porque aparte cuando dimos con la cuenta de Twitter encontramos que tenía un montón de fotos con la vecina, que igual ella comentó que era su amiga, que era la que le había hecho entrar a la gente esta a Gastón Guerra y a Leonardo Sosa. Pablo, déjame agregar algo respecto del testimonio. Y fotos con Bullrich también, digo, muchas fotos. ¿De quién? De esta señora, fotos con Luján Romero se llama. Luján Romero, fotos tiene en su Twitter con Patricia Bullrich el libro, se ve que es seguidora de Patricia Bullrich. Déjame agregar algo respecto del testimonio de la legisladora que me parece interesante, porque así como vimos el caso de ella, también hemos visto en la previa del atentado casos como el del propio Rodrigo de Loredo, un legislador de Juntos por el Cambio, que también sufrió el hostigamiento por parte del mismo grupo. Violentado, directamente amenazado en la cara. Y a mí lo que me llama la atención es que vos podés dar por sentado determinadas actitudes respecto de personalidades, el presidente de la Nación, la vicepresidenta, Axel Kicillof, etcétera, etcétera. Pero como vemos en este caso, como vemos Rodrigo de Loredo, a mí me sugiere algún grado de sofisticación ir a buscar a determinadas personas que están muy lejos de ser personalidades que están en el foco permanente de la política. Y las conocen porque conocían perfectamente. Y claro, ir y encarar a legisladores de la ciudad, a referentes de la oposición que no son en la primera línea de Juntos por el Cambio, llamarlos por nombre y apellido y hostigarlos de esa manera, tremendo. A mí me habla de una cierta sofisticación. Sí. Vamos a buscar la cara de la lista, por ejemplo. Busquémosla a Luján Romero, así la mostramos quién es, por favor, porque es una persona que quería ser famosa. Bueno, ahora va a ser famosa, la vamos a poner. Pero interesantísimo tu testimonio, Claudia. Está con nosotros Aldo Leiva, diputado de la Nación. Has tenido un intercambio con Cristina muy, muy interesante. Tiempo A, sos excombatiente además de Malvinas. ¿Cómo has vivido todo esto que le gatillaron en la cara a Cristina y todo esto que ha surgido? Bueno, sin duda es producto
de este mensaje de odio que viene sin ninguna duda, como lo dijo el presidente de la Nación, de sectores de la oposición, de los de los medios hegemónicos y sin duda también de un sector de la justicia. Y lo de Cristina fue tan conmocionante que pasamos por alto otro hecho que fue gravísimo, que fue por parte de la policía de la ciudad en contra de Máximo Kirchner. Sí. Porque 2 o 3 días antes, la agresión física, verbal que sufrió Máximo, eso fue como que no pasó nada y fue la policía de la ciudad. Y hasta donde yo sé, no hubo ningún tipo de investigación, no hubo ningún tipo de sanción para ese hecho gravísimo. Muy por el contrario, se naturalizó. Después viene lo de Cristina, la verdad que un hecho conmocionante, pero yo quiero también, Pablo, decir lo siguiente, es una cuestión que no solamente sucede en Capital, este mensaje de odio se baja a todos los niveles de la sociedad. Yo vengo de una comunidad de 40.000 habitantes. Hay un grado de estigmatización hacia los sectores más vulnerables. En este caso, quiero contar brevemente lo que sucedió hace unos días en mi ciudad. Hubo un incendio de un establecimiento, de un galpón, y automáticamente en las redes sociales los que habían incendiado eran los aborígenes. Y a partir de ahí se viralizó y se generó toda una conmoción en la comunidad donde quienes habían provocado ese incendio, los aborígenes, y quienes protegíamos a los aborígenes, los kirchneristas, porque ese grado de estigmatización que hay hacia determinados sectores de la sociedad, pero baja... ¿Estigmatización o grieta? No, estigmatización... Grieta, yo creo que grieta hubo siempre, por las redes y demás. Pero total y absolutamente. El ataque fue, pero virulento. ¿Hubo hechos de violencia física? No se llegó a hechos de violencia. Sí, hace un año aproximadamente atrás hubo un hecho que tampoco se esclareció nunca, que fue el asesinato de un chico, Toba. Y a partir de ahí se generó todo ese mensaje de odio hacia la comunidad. Totalmente. Y hacia quienes representamos. Pablo, perdón, déjame agregar una cosa muy cortita. Habla de ataques a los más vulnerables. En la ciudad de Buenos Aires se termina haciendo costumbre de ataques incendiarios, donde al menos una mujer murió indigente que vivía en la calle, y hubo otros ataques contra indigentes también tiene que ver con la incendiarios. ideología de ultraderecha y demás. El diputado Pablo Carro también está con nosotros. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, usted integra comisiones que tienen que ver con libertad de expresión, con informática, comunicación, etcétera. Sí. ¿Cómo ve todo esto? Que es de loco lo que está pasando. Con preocupación. A mí no me gusta hablar tanto de discurso de odio como se ha instalado. Preferiría hablar de violencia política, sobre todo para recuperar nuestra propia historia. De Saavedra y Moreno para acá hay mucha historia de violencia política en la Argentina, la Patagonia rebelde, fusilamientos, bombardeos, la dictadura genocida. De Alfonsín para acá, nosotros logramos reconstruir un pacto democrático. Pero, para diputado, mí, como bien explicaba Tayana, que me parece que es interesante, el discurso de odio antecede los hechos de violencia. Y lo vimos acá. Después de tanto hecho de violencia, llega el acto, hubo violencia simbólica, violencia verbal, después simbólica, y después el hecho de violencia de gatillarle la cabeza a Cristina. Sin ninguna duda. Solo que cuando hablamos de discursos de odio, estamos hablando de una problemática europea que importamos. Y a mí me parece que nos lleva a pensar si no hace falta una legislación específica. Y yo creo que nosotros tenemos leyes de sobra para atender... Hay que usarlas, ¿no? Exactamente. Tanto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que retoma la ley antidiscriminación y por lo tanto se puede sancionar a un medio o a un periodista, como el mismo Código Penal. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho la AFI? La AFI le enrostra 6 o 7 delitos, pero que vienen cometiendo no solo estos delincuentes de Revolución Federal, sino otros personajes también, ¿no? Por las redes todo el tiempo. Porque en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Que es jurisdicción además. ¿Por qué no se hace algo? ¿Por qué no se denuncian todas estas cosas? Claudio, Pablo, ¿por qué no interviene la justicia? Me gustaría agregarte algo ahí en ese punto. Fíjate que fue durante el gobierno de Cristina que eliminamos calumnias e injurias. Sí. Hay una tradición política que nosotros aceptamos, que se puede decir cualquier cosa y se toma como crítica política. No, pero ojo, se eliminó la cárcel, no se eliminó el delito, se eliminó la cárcel para calumnias e injurias, pero sigue siendo un delito, Sigue siendo un delito, pero
vos Pena de podés multa. insultar al presidente y se toma como un canto en la cancha, como una crítica. No, ¿sí? Veníamos no, está hasta ahí. Este último tiempo la violencia ha venido creciendo y entonces me parece bien, hay que caer con todo el peso de la ley. Totalmente. Sergio Chousa es economista, pero bueno, hoy no vamos a hablar de economía, Sergio, pero sos tan activo en redes y te metes en todos los temas. También vos podés contar un poquito lo que es el pulso de las redes sociales, los discursos de odio, los insultos ahí, los padecés. Yo también lo padezco diariamente. Sí, sí, más allá de la discusión semántica, me parece bien lo que plantea acá, Carro. Yo digo, ahí, eso es un poco la etapa previa, esta etapa de deshumanización, es lo que después termina convalidando la violencia física, el acto efectivo, ¿no? Es un ataque que es sistemático contra una dirigente en particular. Por eso cuando a veces se lo plantea como un hecho casi propio de lo casual, ¿no? Podrían haber salido y disparado cualquier persona. No, es una dirigente que viene estigmatizando hace décadas, ¿no? Y con una escalada que fue siempre increyendo. Ahora me parece que tenemos una posibilidad que es dar un paso más allá de lo punible en materia penal, que es pensar el tema del financiamiento, ¿no? ¿De dónde vienen las estructuras que financian a estos grupos? Porque ahora que lo que se empieza a reconocer con este segmento, ¿no? De Revolución Federal, bueno, es que había un esquema de financiamiento que tenía que ver con grandes grupos empresarios. Y claro, vos te pones a pensar, esta gente que está ahí a la puerta del Congreso, vociferando. Por lo menos no tienen que laburar, ¿no? Porque se pasan el día entero, pero bueno, haciendo estas cosas terribles y le dedican horas y horas y horas. A cualquier hora del día, además. Tienes razón, Sergio. ¿Esto alguien lo paga o no? Tanta crítica a los planeros, ¿no? Y un poco esto lo que termina haciendo es, me parece que hay un negocio atrás de esto. Pablo, yo quisiera preguntarle a los diputados si este episodio de Cristina es el punto, porque me parece que esta es la gran pregunta también, si este es el punto inicial de una escalada Interesante. o es el punto en realidad final en donde muchos que vieron todo esto que está pasando dicen, bueno, pará, que esto no es joda. Ya, yo creo que, yo lo pensé mucho estos días, yo creo que nosotros veníamos erróneamente, y hay que hacer autocrítica, naturalizando determinadas cosas. Sí, eso es importantísimo. Por ejemplo, cuando a nosotras nos pasó esto, que lo conversamos con un montón de gente, y nos decían, bueno, pero están todo el día en la puerta del Congreso, cada vez que entras te insultan. verdad. Era como algo que ya Naturalizado. estaba dado. Y la verdad es que a mí me parece que tiene que haber un punto de inflexión. Yo creo que hoy tenemos dos caminos en la Argentina. Uno es lo que vos decís, que esto sea el comienzo de una escalada que nadie quiere, o que por lo menos mayoritariamente, yo creo que los argentinos y las argentinas mayoritariamente no quieren eso. Por eso estos grupos operan en el sentido común, instalando que la mayoría de la gente está harta y entonces y reproducen Bueno, Viviana esto. Canosa dice, este es el pueblo. Y A eso Gastón no es Guerra, el el pueblo. violento delincuente de Gastón Guerra, lo identificaba Viviana Canosa como el pueblo. Eso Anda no la- es el pueblo, eso es una minoría que la reproducen y la reproducen queriendo hacer creer que es una mayoría. La mayoría de la gente quiere vivir tranquila. No quiere ir a matar a nadie, imagino. No, quiere, ir a ver, pegarle tiene a nadie. problemas, quiere que se los resolvamos, tenemos que resolverlos, pero no genera ningún hecho de este tipo. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es encarar un camino donde creo que hay que seguir tendiendo puentes. Yo recuerdo un episodio- Yo creo que se ha dado un diálogo interesante en este último tiempo entre distintos sectores políticos, más allá de estas cuestiones de si se va a un lugar, a una mesa de diálogo, pero digo, creo que hay puentes y creo que hay que apostar. Nosotros tenemos la responsabilidad de Pero yo te apostar a la preguntaba, unidad de Claudia, los argentinos. El no dejar pasar también significa estar Son- todo el tiempo activamente. Claro. Del otro lado, son una máquina de denunciar estupideces, diariamente denuncian idioteces, pero totales. Y estos delitos graves, de este lado, se los dejan pasar. Es que yo creo Eso que está tenemos mal. que ser firmes ¿Eh? y contundentes con estas cuestiones, con estos hechos minoritarios pero gravísimos, y apostar, casi diría, de una manera estratégica a la unidad permanentemente de los argentinos, porque es lo que nos va a permitir que nuestro país sea el país que está destinado No, a ser. Yo simplemente le quiero decir también a los diputados, yo recuerdo episodios, por ejemplo, en el Congreso que me ha tocado cubrir, en donde, por ejemplo, se ha querido meter adentro del Congreso, la gente se ha querido meter, no recuerdo ni siquiera Bueno, pará, quién era. vos fuiste O en víctima la de, legisla- de un Sí, golpe no. famoso No, en una marcha. Que bueno, fue una de la locura. la marcha anti-CAF fue, ¿no? En la Plaza de pegaron una Mayo, piña de y me atrás. pegaron una piña de ¿Y en atrás. qué quedó bueno. eso?
Bueno, no quedó en nada. Un juez lo llamó a la persona que me sentó delante de él y el chico me pidió disculpas 2 años después y fin del Lo que pasa, del Pablo, cuento. que... Me podía haber matado, pero quedó en eso. Pero lo que quiero decir es que han prendido fuego en la puerta de la legislatura. Nosotros como argentinos hemos naturalizado un montón de episodios de violencia que en realidad, como bien dice la legisladora, bueno, pasaba. Por eso uno se pregunta si esto va a ser el principio del fin. A O ver en qué realidad opina Aldo. llegamos hasta acá. No, ¿No? yo Digo- espero que sea el inicio de una etapa diferente, que los violentos entiendan que este no es el país que queremos la mayoría de los argentinos. Yo hubiese querido que el PRO se exprese institucionalmente, pero bueno, hasta ahora estamos esperando que Patricia Bullrich lo haga, no lo va a hacer. No. Estoy esperando, fíjense ustedes todo lo que significó cuando Cristina no asistió al acto de recambio institucional, días y días y días y días con el mismo tema, generando esa estigmatización para Cristina y para todos los que formamos parte de ese espacio político. Hasta donde yo sé, Macri no fue capaz de levantar el teléfono y decirle, Pero sé que Cristina... cayó bien que No, sí. la condena que hizo Macri No, cayó no, bien. sí, Por lo cayó menos hasta bien, donde yo cayó sé. bien, No. pero se me hace que tendría que haber dado un paso paso más. más. Sí, y del lado del Y gobierno Pablo- también tiene que haber acción, ¿eh? Porque También, no nos olvidemos, Pablo, que acá la Agencia Federal de Inteligencia hoy está haciendo una denuncia de algo que está circulando hace 10 días. Chats, redes sociales. Y hoy se le ocurre a la AFI que uno asume que la inteligencia tiene que prever este tipo de cosas. El Ministerio de Seguridad de la Nación también nos pasó, vimos todos, adelante de las cámaras, el tema de los containers con piedra. ¿Alguien sabe qué pasó con los containers con piedra? ¿Alguien le pidió explicaciones a Horacio Rodríguez Larreta por A eso? José Es decir, Container. digo, Están totalmente. no hay tampoco respuesta de parte del Ejecutivo Nacional respecto de acciones que le están pasando por delante de las narices. Hemos pedido La- explicaciones en la legislatura. Hemos hecho pedido de citación a Larreta, hemos hecho un pedido de renuncia de Alessandro y hemos hecho un pedido de informes. Somos minoría. Un gran hemos- éxito tuvieron. Hemos logrado que aprobaran el pedido de informes. Ah, bueno, está bien. No es Estamos poco, esperando no es las poco. respuestas. Yo creo que si tomamos, yo coincido con que la gente de a pie quiere vivir en paz, tener laburo, ganar lo suficiente para el plato de comida, la escuela, las vacaciones. Lo que necesitamos, y los medios garpa la violencia, me parece que eso les rinde mucho a los medios concentrados. Lo que necesitamos es un pacto ético-político, pero no de la política, sino de los empresarios, de los dirigentes sindicales, de distintas instituciones de la sociedad civil, porque acá tiene que ser un compromiso de conjunto para efectivamente mostrar esa diversidad que hay por abajo, que no es la que se ve en los medios concentrados. A todos muchas gracias. Muy interesante. No conocía la historia tuya. Después contanos cómo sigue la denuncia, que es muy importante. Gracias, Aldo. Gracias, Sergio. Gracias, diputado. Señores, nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. No se vayan.